conjugan. En el primer grupo se aumenta la S, en el segundo grupo se aumenta la ES, y en el tercer grupo se aumenta la EI, ES. Solamente cuando el sujeto corresponde aquí, sí, es. Solamente si es oración afirmativa. Solamente si son. Y estas toditas son oraciones afirmativas. Vamos trabajando. El grupo A es aquel que dice, su sujeto dice, Renato. Doctora, sobre Con el A. Vayan a revisar. El A decía, Renato José Flores Altamira. Es una sola persona. O sea que este sujeto así de largo equivale a equivale así, equivale a él. Y entonces el verbo se conjuga. El verbo era fix, como termina en X, ¿cómo se conjuga? Fix. En el B, sin embargo, son dos personas gracias a esto. O sea, son Renato y su papá José hacen un D. Esto equivale a D. ¿El verbo se conjugaba o no? No. Entonces en el verbo va tal cual. ¿Está revisando? Sí. Claro, califíquenlas, saquen su rojo más profundo. yo tengo verde. Bajan son dos. El verbo, ahí se les está cruzando los cables. Eso es uno de los casos perdidos. Cuando se les empieza, la persona piensa que aquí le puede poner tú, ¿sí? Estamos perdidos. ¿Por qué? Porque ponemos ahí y hemos avanzado los infinitivos. El tú se pone solamente al verbo que está sin conjugar. Cuando existe otro verbo adelante, que tal vez va a ser el verbo querer, entonces la oración tendría que ser él, este es el verbo conjugado, él quiere separar. En ese caso utilizamos el tú, en ese caso. ¿Pero aquí estamos utilizando dos verbos? No. Utilizamos el verbo en infinitivo, amigos, es otra cosa que se han equivocado, hartísimo. ¿Cuándo utilizamos el verbo en infinitivo? O sea, cuando le ponemos tú, cuando existen dos verbos, dos. Y el primer verbo generalmente va a ser el verbo like, el verbo want y el verbo need. Ahora, no es que estos no los van a hacer, pero generalmente son estos el primer verbo principal, el que se conjuga. O sea, quiere arreglar, le gusta arreglar, necesita arreglar. ¿No? Querer, gustar, necesitar. Cuando se les ha dado los exámenes los verbos, han hecho ahí, fíjense nomás con la tableta. Echa la grabación a ese amigo todo mal. Maraña. Número 2. Entonces, my bases equivale a they. Por lo tanto, ¿el verbo se conjuga o no? No. O sea que el verbo iba a ser work. Y en el B, el verbo iba a ser aquí el verbo era stay. Pero aquí decía pues my bus equivale aquí. ¿El verbo se conjuga o no se conjuga? Se conjuga. O sea, stay. Es el verbo que hace. Ahora sí, rapidito veremos. Aquí en el 3, 4, 5, para cómo tenemos 10. En el A, ya saben los que son A, debía ser, en el número 3 debía ser look, porque dice estamos en el A. En el 4 debía ser mises. El 5 debía ser
Speak. A ver, en el 6, fíjense, el 6 decía Rolando Ani, Laura Villavicencio. Y el B decía Rolando Laura Villavicencio. ¿Cómo puede ser eso? Fíjense. Ustedes, hacer estas cosas cuestan un montón. Son horas de mi vida. ¿Para qué? Para aplicarnos los copiones que son. El 7 dice Lucian answer. Número 8. The new secretary time. El número 9. My friend Pamela Guzmán maintains. Y finalmente, Melanie drives. Ya, califiquen ustedes. A ver, vamos al B. El B. Ya estamos en el número 3. The secretary. Aquí quiero que se fijen el verbo. Aquí vamos a entrar a las frases verbales. Quiero hacer un alto, presten atención. Las frases verbales en inglés son muy comunes. Por ejemplo, tenemos el verbo look, pero look se acompaña con la preposición a, y quiere decir mirar, buscar. Pero si al mismo verbo lo acompañas con la preposición por, ahora quiere decir buscar. Pero si al mismo verbo lo acompañas con la preposición after o adverbio after, ahora quiere decir cuidar. Pero, y así son los verbos. Por algo les estoy diciendo un verbito apréndanse cada día, porque ahora tienen los verbos frasales. Y eso ya es otra cosa. Los que no saben ni 5 verbos hasta este momento, nos vemos al año, amigos. Otra vez. ¿No? Bienvenidos. Pero puede ser central. Bueno, vamos a tener campo ya. A no ser que nos voten a Chocalla, lo cual va a ser peor. Porque están pensando votarnos a Chocalla al primero, segundo y tercer ciclo. ¿Sabían, no? Chocalla nos vemos. A mí me ¿qué dice? Por eso es que al verbo, en los verbos frasales, es al verbo al que lo vas a modificar, no al acompañante, no a la preposición, al verbo. ¿Ya? Ese es el que se modifica. El número 4 dice the professor tries. El 5, Julio Anteo Rich. Aquí, por ejemplo, aquí era Rich, fíjense las diferencias. En el número 6, Renato Laura Vicencio dice speaks. Este se conjuga. Lucy dresses. Así debe conjugar con la E y la S. El 8, the new secretaries, que queda time. El número 9, my friend Pamela Guzmán and her father retained. El número 10, Melanie cries. Always when she watches. Ya. ¿Ya algún perfecto? ¿Hay perfectos? Sí. Ya, los perfectos, entréguenme, se los voy a enseñar.